Nuestro equipo está conformado por Brenda Tallabas, Alejandro García, José Luis Urías y David Arellanes. Nosotros vamos a hablar acerca de los vectores. Los vectores son todos los segmentos que hay en una recta dirigidos en un espacio. Estos vectores nos sirven para presentar una magnitud, como la fuerza y la velocidad. Los vectores se representan con flechas y cada vector tiene diferentes características. Los vectores en una representación teórica se exponen en un plano cartesiano. Los tres principales componentes del vector son el módulo, el sentido y la dirección. Como ya antes habíamos explicado, un vector puede ser la representación de alguna distancia o una fuerza, por lo que el módulo representa longitudinalmente esa fuerza o distancia en el plano. Un ejemplo del módulo sería, si se quiere representar en un vector 100 metros, se le daría una unidad de escala para representarlo con una longitud. La dirección es el ángulo que tiene respecto a un eje. Este puede ser tanto X o Y es más comúnmente utilizado el eje X. Se representa con el ángulo θ. El sentido sirve para saber si es positivo o negativo el vector, debido a que si se traza una línea con un ángulo, esta podría ser tanto positiva como negativa. El vector también tiene otros componentes como el origen. Este comúnmente es entre el eje X y el eje Y, pero puede ser en cualquier parte del plano cartesiano. Otro es la magnitud. Esta es el valor que tiene el vector. En la representación del vector es importante especificar el eje sobre el cual se está trabajando, por lo que este es un componente del vector. Como ya se representó anteriormente, los vectores pueden ser magnitudes o fuerzas dentro de una gráfica o algún plano o alguna simulación que se desee dar. En la vida diaria tienen muchas aplicaciones, ya sea para medir alguna fuerza que se está aplicando o alguna magnitud, o también puede ser para medir un ángulo dado en una aplicación o problema. El uso de los vectores puede ser muy variado, ya que con este se puede medir la fuerza y magnitud en algún dado caso de la vida diaria. Uno de estos puede ser cuando se juega billar, y que con esto se puede calcular la fuerza y el ángulo donde quiere que se golpee la bola de billar en algún determinado caso. Otro puede ser al momento de mover algún objeto pesado. Con esto se puede tomar en cuenta la inclinación y el peso del objeto para lograr una mayor movilidad. Al momento de lanzar un balón de fútbol americano o básquetbol también se puede utilizar, ya que con esto se puede dar una mejor puntería y un mejor lanzamiento en determinado caso. Otro puede ser cuando se lanza con una resortera, y con esto se puede calcular la fuerza que se le aplica y el ángulo en el que se quiere lanzar. Aplicación en problemas de ingeniería. En ingeniería civil, los vectores dentro de la ingeniería civil se aplican, por ejemplo, si haces un diseño de un techo de armadura, la base de una columna que necesitas, la descomposición para componer el momento faltante y mencionar el cálculo antisísmico y una variedad de aplicaciones se toman en cuenta con la medición de los vectores. En ingeniería industrial, los vectores sirven para resolver problemas de estática, por ejemplo como de composición de fuerzas, las fuerzas que actúan sobre el puente o un edificio o las fuerzas que actúan sobre los piñones en la rueda delantera. Además de sus otras utilidades, en ingeniería de sistemas se usa para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices aparecen de forma natural en geometría, estadística, economía, informática y física. Aplicaciones de los vectores de la vida diaria. Aplicaciones en la velocidad. Los vectores tienen magnitudes y dirección y con estas se pueden describir la velocidad y posición, como por ejemplo en los aviones. Ahí está, pueden ver la imagen del avión en el aire. Aplicaciones en la fuerza. Dependiendo de alguno de la inclinación de los vectores, en ella se pueden realizar
En ella se puede realizar cuál es el punto en que se requiere mayor energía para determinar una acción. Como pueden ver, la fuerza que está haciendo la imagen. Vectores en fuerza de impacto. En el caso de accidentes en los cuales no se tiene con certeza quién lo produjo, se pueden estudiar sus fuerzas de impacto para determinar qué produjo el choque. Esto se utiliza particularmente en el caso automovilísticos de varios choques. Vector en el espacio. Por medio de 3 vectores dimensionales se puede determinar el lugar y posición de un objeto. Vectores en la construcción. En el caso de construcción, sirve para determinar la fuerza, resistencia y el aire, para determinar la resistencia de cada cable en los puentes colgantes, etc. Vectores en la medicina. Esto se utiliza para marcar las áreas o zonas en las cuales los pacientes pueden tener problemas digestivos y darle una solución pronta homeópata para curar la enfermedad. Vectores en la naturaleza. Cuando ocurren tornados o temblores, su estudio se hace a través de programas que recrean las escenas a través de los vectores. Vectores en la TV, mejor dicho, en la televisión. Su aplicación consiste en poder grabar imágenes y objetos en tercera dimensión para poderla transmitir a una pantalla que consta de 2 dimensiones y así disfrutar de la televisión. Gracias. Daremos a continuación algunos ejemplos de la vida diaria en la cual podemos observar cómo los vectores están presentes en ellos. En este caso podemos observar a cierto tipo de vectores paralelos en cadena de los columpios, ya que estos se mueven con una misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido. Otro ejemplo es en el billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad. Por ejemplo, para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad, tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales para predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. Como podemos ver, también utilizamos vectores. Otro ejemplo es al pasear a nuestros perros. Notamos que la cadena sería un vector que parte desde cierto punto de origen de coordenadas, ya sea nuestras manos. También en el caso de pasear a los 2 perros y estos estén en un mismo sentido, pero en diferente módulo y dirección. Estaríamos hablando de vectores resultantes. Otro ejemplo es el diseño de las carreteras. En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal. Nuestras conclusiones. Las aplicaciones de los vectores en la actividad de uso diario son muy variados, ya que vivimos en un mundo tridimensional, es decir, que al hacer uso de los vectores, flechas dirigidas que poseen nuestra magnitud, podemos explicar mucho más fácil problemas que tienen que ver con velocidad de desplazamientos, fuerzas y aceleraciones. Como hemos visto en este presente video, los vectores están presentes en nuestras vidas. Lo único que nos queda hacer es tener más vista y ser más precavidos. Gracias.